estudio de la palabra. El día de hoy vamos a ver lo que es la vida de un discípulo. A mí me gusta empezar este estudio obviamente con una oración, ¿verdad? Y siempre oramos para asegurarnos de que eso es la palabra de Dios y que nos dé sabiduría para saber enseñar. Realmente no tiene que ser nosotros hablando, tiene que ser la misma escritura hablando. Tú simplemente tienes que ser ese puente entre la escritura y la persona estudiando la Biblia, ¿verdad? Tratar de que la persona comprenda las escrituras. Entonces, después de orar, yo le hago como un recuento de lo que ha sido el estudio de palabra y una escritura increíble para que la persona empiece a ponerse como en el ritmo del estudio. En la escritura que estaba en Juan 8, versículo 31 al 32, ¿verdad? Que era: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, ¿verdad? Entonces, es entendiendo que poniendo en práctica las enseñanzas de Jesús es que seremos realmente discípulos, ¿verdad? Y que conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Entonces, la pregunta es ¿cuáles son las enseñanzas que nos hacen discípulos? Bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, y por eso el título de esta clase es La vida de un discípulo. La vida de un discípulo. ¿Qué quiere decir? Poniendo en práctica estas enseñanzas de lo que es la vida de un discípulo, es que tú vas a aprender, realmente vas a conocer la verdad, y la verdad te hará libre. Entonces empezamos el estudio en la escritura de Mateo 28. Como ya le habíamos hablado el día de hoy, vamos a leerla nuevamente para entender qué quería Jesús que todos fuéramos. Vamos, Juan. Y en Mateo 28, yo creo que esta es la escritura que más hemos leído en esta iglesia. Y es increíble porque son las últimas palabras de Jesús, ¿verdad? Y si tuvieras la oportunidad de decir tus últimas palabras y conglomerar todo lo que has hecho en una cosa, ¿qué dirías? Bueno, Jesús dijo esto en el versículo 18. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Todas las preguntas que yo le haga el día de hoy a ustedes es la misma pregunta que yo le haría a la persona estudiando, en este caso Pepito, ¿verdad? Y después de leer esta escritura, la pregunta es: ¿qué quiere Jesús que todos seamos? Discípulos. Jesús quería que todos fueran discípulos. Pero en el siglo XXI, la palabra discípulos de Jesús no es una palabra que se use mucho, ¿verdad? No es un título que se use mucho. ¿Cuál es otra palabra que se usa para referirse a las personas que creen en Jesús? Cristianos, ¿verdad? Y oímos que cristianos estos, cristianos aquellos, cristianos por todos lados, ¿verdad? Pero la pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre un discípulo y un cristiano? Y esa es la pregunta que yo hago. ¿Cuál es la diferencia entre un discípulo y un cristiano? Bueno, cuando me preguntaron a mí cuál era la diferencia, yo simplemente respondí: un cristiano es alguien que cree en Jesús y trata de hacer las cosas bien, trata de ir a la iglesia, mantenerse activo. Pero un discípulo ya es el que tomó la decisión de vivir para Jesús, es algo más comprometido. Eso es lo que creía yo cuando me preguntaron, hasta que me mostraron la escritura que vamos a ir ahora, que está en Hechos 11. En Hechos 11 nos va a responder exactamente esa pregunta: ¿cuál es la diferencia entre un discípulo y un cristiano? En Hechos 11, bueno, para su test van a poner del 19 al 26, pero lo que yo hago, y ya es preferencia suya, es dar contexto de la escritura y empezar a leer desde el 25 al 26. ¿Cuál es el contexto de la escritura? Bueno, que la iglesia empieza en Jerusalén y comienza a ser perseguida y se comienzan a esparcir. Los discípulos comienzan a predicar la palabra y llegan a un lugar llamado Antioquía, donde Dios comienza a hacer cosas increíbles en esa ciudad. Y acá es donde Pablo y Silas, vemos acá el versículo 25, a Bernabé y Pablo llegan a Antioquía. Vamos a leer el versículo 25. Dice: después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Entonces,
¿Cuál es la diferencia entre un discípulo y un cristiano? Ninguna. Porque a los discípulos se les llamó cristianos. Esto es el mismo nombre para las mismas personas. Entonces, no hay ninguna diferencia entre un discípulo y un cristiano. Son la misma persona, simplemente un nombre diferente. A mí el ejemplo que me encanta dar es mi nombre. Mi nombre es Juan Carlos Arias, ¿verdad? Pero Pepito, adivina cómo me dice mi mamá. Juanquita. ¿Es Juanquita y Juan Carlos la misma persona? Sí, simplemente diferente nombre. El caso es que cristiano no nació del amor de una madre, no. Cristiano nació con un término ¿qué? Un término despectivo para los discípulos. Las personas que no eran discípulos veían a los discípulos y los llamaron cristianos como un término despectivo, porque cristiano significa pequeño Cristo o como Cristo. Y era un término despectivo que se le dio a los discípulos. Pero cristiano es lo mismo que un discípulo. ¿Entiendes eso, Pepito? Entonces, ¿podemos decir que cristiano igual a discípulo? Claro, porque es simplemente un mismo nombre para la misma persona, o un diferente nombre para la misma persona. Ahora, ¿podemos decir que discípulo es una persona salva? ¿Alguien que va a ver a Dios al final de sus días? Claro que sí, porque por Juan 8 vemos que si se mantienen fieles a mis enseñanzas serán realmente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Entonces sí, un discípulo es salvo. Por lo tanto, la ecuación que damos a las personas es discípulo igual a cristiano igual a salvo. Tienes que preguntar a la persona, ¿entiendes esto? ¿Queda claro esto? Y sí, ella de pronto como yo se dará cuenta que estamos equivocados al pensar que cristiano y discípulo no era lo mismo. Ahora, el día de hoy vamos a ver las cualidades que habla la palabra de Dios acerca de lo que es un discípulo. Porque realmente Jesús nunca dijo la palabra cristiano. Como dijimos antes, fue un término despectivo que se le dio a los discípulos. La palabra cristiano no aparece más de 3 veces en la Biblia. La palabra discípulo aparece muchas veces más. Por eso el día de hoy vamos a ver lo que realmente es la vida de un discípulo. Y tú, Pepito, al final de esta clase vas a tener que ver si realmente estás viviendo la vida de un discípulo o no. Entonces, tienes que preguntarle cómo se siente, si está preparado. Y si está preparado, vamos a la primera escritura de Marcos 1. Pepito, y si nos acompañas el día de hoy por primera vez o ya nos vienes acompañando, creemos fielmente que esta es una de las cualidades, si no la más importante de todas. ¿Por qué? Porque el vivir como discípulo tiene como propósito esto que vamos a leer en Marcos 1. En Marcos 1, versículo 16, vamos a leer acá, en la Biblia. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y los siguieron. Acá vemos a Jesús al inicio de su ministerio, ¿verdad? Y vemos las primeras palabras de Jesús. ¿Cuáles son las primeras palabras de Jesús? Bueno, cuando encuentra a estos pescadores, les dice, vengan y síganme. ¿Los haré qué? Pescadores de hombres. ¿Qué significa pescadores de hombres? Tienes que preguntarle a la persona qué significa pescar hombres. Pero realmente tú tienes que ver que pescar hombres, acá vemos lo que es el paralelo entre las primeras palabras de Jesús y las últimas, ¿verdad? Las primeras fueron vengan, los haré pescadores de hombres. Las últimas fueron vayan y hagan discípulos. ¿Qué es pescar hombres? Hacer discípulos. Vemos el paralelo entre las primeras palabras de Jesús, los haré pescadores de hombres, y las últimas, vayan y hagan discípulos. Un pescador de hombres es que una persona que hace discípulos. Y Pepito, ¿cuánto se demoraron ellos en tomar esta decisión? Al momento, ¿verdad? A veces a mí me gusta leer el versículo 19 al 20 porque llamó a otras personas y ellos dejaron su trabajo y su familia por vivir el propósito. El propósito es lo más importante de todos. No sirve de nada vivir como discípulos, sino es para el propósito de hacer discípulos. Y este es lo más importante. El propósito de un discípulo es que pescar hombres. ¿Cuál es la diferencia entre una meta y un propósito? Bueno, meta es algo que tú alcanzas y después te pones otra, ¿verdad? Un discípulo es por lo que vives.
Es como el propósito de un árbol de manzanas, ¿verdad? Dar manzanas. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando sobreviva, hasta cuando esté vivo. ¿Cuál es el propósito de un discípulo? Hacer discípulos. No importa si estás en la escuela, tú estás en la escuela para estudiar, pero para hacer discípulos. Tú estás en tu trabajo, sí, para hacerte una vida, pero ¿para qué? Para hacer discípulos. Es el propósito. Y nuestro propósito es pescar hombres donde quiera que vamos. Ese es el propósito de un discípulo. Hoy tienes que preguntarte, Pepito, ¿realmente has estado viendo ese propósito? ¿Trabajas para ser discípulos? ¿Estudias para ser discípulos? ¿Eres padre de familia para ser discípulos? ¿Estás soltero para ser discípulos? No importa cuál sea tu estado civil o económico o socioeconómico, nuestro propósito es hacer discípulos. Y tienes que preguntarte, ¿ha sido mi propósito hacer discípulos? Bueno, eso es lo que hace un discípulo. Tienes que preguntar a la persona qué piensas al respecto. Pero tienes que entender que una vida de discípulo es con este propósito. Lo que vamos a ver ahorita, Pepito, la forma de vida, viene simplemente con un propósito: hacer discípulos. Sí, glorificar a Dios. Pero ¿cómo glorificamos a Dios? Haciendo discípulos. Juan 15. Ese ha sido tu propósito el día de hoy. Te estoy preguntando a ti que nos visita el día de hoy. ¿Ese es tu propósito donde quiera que vas? ¿Haces lo que haces para ser discípulos? Bueno, hoy tienes que preguntarte si tu propósito realmente es el de un discípulo y si realmente eres un discípulo. Le preguntas a la persona cómo se siente y si está dispuesto a vivir el propósito. ¿Quiere realmente vivir el propósito? Y ella tiene que escoger. Después de eso, te vas a Lucas 9, ¿ven? ¿Están conmigo, familia? ¿Están animados el día de hoy? Es la vida de un discípulo. Y hoy tú tienes que preguntarte cuánto has estado viviendo el propósito de un verdadero discípulo, que es pescar hombres. Vamos a ir a Lucas 9, versículo del 23 al 26. Versículo 23 dice: dirigiéndose a todos declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en el nombre. Se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. ¿Qué entiendes tú en esta escritura? Bueno, acá Jesús se está dirigiendo a todos y les dice: si alguien quiere ser mi discípulo. Jesús nunca obligó a nadie a hacer absolutamente nada. Pero si tú querías o quieres ser el discípulo de Jesús, hay cosas que tenemos que hacer. ¿Y cuáles son esas? Negarnos a nosotros mismos, llevar nuestra cruz cada día y seguirlo. Hoy tienes que preguntarte, mi pregunta es: ¿qué es negarte a ti mismo? Muchas personas tienen muchas respuestas acerca de esto, pero eso vamos a ver un ejemplo de qué es negarse a sí mismo. Yo no voy directamente a la otra escritura, lo pongo a meditar en esta, porque en el versículo 24 dice: porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda por su vida por mi causa la salvará. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que si tú pierdes tu vida por Jesús vas a salvarla? Pero si quieres salvar tu vida, la vas a perder. Bueno, puedes apoyarte en el versículo 25, que dice: ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? ¿Qué quiere decir? ¿De qué te sirve conseguir todo lo que quieras en el mundo? ¿De qué te sirve cumplir todos tus sueños laborales, en educación, si realmente te vas a destruir tu alma? ¿De qué sirve haber cumplido todo lo que quisiste si nunca cumpliste el propósito de un discípulo? ¿Qué era qué? Hacer más discípulos, traer a personas a conocer verdaderamente a Dios. Hoy tienes que preguntarte el día de hoy eso: ¿qué es más importante para ti? ¿El mundo o el propósito? ¿Tus metas o tu propósito? Porque si son más importantes tus metas que tu propósito no es el propósito. Realmente, chicos, el negarnos a nosotros mismos, cargar nuestra cruz, es con solo una razón: hacer discípulos. Aún no entendemos por qué tenemos que negarnos a nosotros mismos. Bueno,
porque es lo mejor para nosotros. Pero también significa salvación para las personas. Vos tienes que preguntarte, Pepito, ¿qué es más importante para ti? ¿El mundo o los planes que Dios tiene para ti? Hoy que nos visitas el día de hoy, ¿qué es más importante para ti? ¿Tus metas o el propósito de Dios para tu vida? Ahora vamos a ver de qué se trata negarse a sí mismo. Vamos a ver el mejor ejemplo de negarse a sí mismo en Mateo 26. Mateo 26, vamos a leer el versículo 36. Y acá vamos a ver a un hombre increíble negándose a sí mismo. Versículo 36 dice: luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Versículo 38: está la angustia que me invade, que me siento morir. Les dijo: quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Versículo 39: yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Este es Jesús la noche que iba a ser arrestado, traicionado, iba a ser juzgado, torturado y crucificado. ¿Cómo se estaba sintiendo Jesús? Triste y angustiado. Llama a sus mejores amigos y les dice: está la angustia que me invade, que me siento morir. ¿Quería realmente Jesús ir a esa cruz? ¿Él sentía ir a esa cruz? No. Por eso en su oración dice: si es posible, no me hagas beber ese trago amargo. Él no sentía hacerlo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Muchas personas aún no entienden que negarse a sí mismos. Muchas personas aún creen que negarse a sí mismos es negarme al pecado. No, eso ya está dado, es obvio. No, negarse a sí mismo es hacer las cosas buenas que sabes que tienes que hacer, pero que no sientes hacer. No es simplemente negarse al pecado, no. Jesús no se estaba negando al pecado. Jesús se estaba negando a hacer lo correcto, aunque no quisiera hacerlo. Muchos dicen: ok, no sé, negarme a mí mismo, ok, no voy a ir a ver pornografía. Eso es obvio. Le corremos al pecado. Es que salgas de tu casa para tener el estudio bíblico con esa persona que te confirmó el estudio bíblico. Eso es negarte a ti mismo. No es simplemente negarte al pecado. No, negarse a sí mismo es negarte a tu voluntad para hacer la voluntad de Dios. ¿Están conmigo, familia? Acá Jesús no estaba tratando de escoger entre pecar o no, sino realmente hacer lo correcto, inclusive cuando me costaba. ¿Y qué? ¿Cuál fue la consecuencia de él haberse negado a sí mismo? Cargó su cruz. Y es lo mismo para nosotros. ¿Qué es cargar la cruz para nosotros? Cuando hacemos lo correcto, muchas veces esperamos que las personas nos van a decir: muy bien, y comienzan a celebrar. No, hacer lo correcto viene con una carga que se llama la cruz. Pero tú tienes que entender cuál fue el propósito de negarse a sí mismo y cargar la cruz. Salvación para las personas. Nuevamente, el propósito. Si tú te estás negando todos los días a tener un tiempo con Dios, si tú te estás negando todos los días a venir acá, inclusive cuando no quieres, pero no es para vivir el propósito, no está sirviendo de nada. Porque el propósito es que más personas sean salvas. Y hoy tienes que aprender a negarte. ¿Pero qué? Con tu propósito. Si tú estás negándote a ti mismo, cargando tu cruz cada día y siguiendo a Jesús, pero no estás pescando hombres, no está sirviendo de nada. ¿Por qué? Porque es el propósito de un discípulo. Pepito, ¿qué piensas tú al respecto? Tienes que preguntarte tú, el día de hoy: ¿estoy viviendo como discípulo? Negarme al pecado es un estado. Me estoy negando a las cosas sé que tengo que hacer y las estoy haciendo por Dios y para que más personas sean salvas. Hoy, Pepito, tienes que pensar en la vida que realmente quieres vivir. Porque realmente si escoges vivir esta vida, es una vida llena de amor. Por donde tú no eres el centro de tu vida, sino Dios y las personas que necesitan de Dios allá afuera. Tienes que preguntar a la persona cómo se siente, cómo se va sintiendo, qué piensa al respecto, y después la llevas a Lucas 14. ¿Están conmigo, familia?
Es tiempo de que nosotros meditemos también estas escrituras. En Lucas 14, versículo 25, Jesús nos da otra dirección, otra guía de lo que es un verdadero discípulo. Lucas 14, versículo 25 dice así: grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no puede, enviar una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa esta escritura? ¿Qué significa para ti esta escritura? Bueno, el versículo 26 dice que si alguien viene a él y no sacrifica el amor a padre, madre, esposas, hijos, hermanos, hermanas, aún a su propia vida, no puede ser su discípulo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que Dios tiene que estar muy por encima de cualquier otra relación. Porque la realidad es esta: si tú amas más a alguien que a Dios, esta persona va a tener mayor influencia en ti. ¿Y qué? Por increíble que sea esa persona, no es mejor que Dios. Por increíble que sea esta persona, no va a tener un propósito mejor para ti. ¿Por qué quiere Dios que lo pongas primero? Porque es la única forma que tú realmente vas a vivir su propósito. Nuevamente, ¿el de qué? El de negarte a ti mismo, cargar tu cruz para salvar más almas. Yo me he dado cuenta que cada uno de nosotros vive la vida de la persona que quiere agradar. Si tú quieres agradarte a ti mismo, vas a escoger tus propios planes. Si tú amas más a tus padres que sobre todas las cosas, vas a vivir los planes de tus padres. Si tú amas más a tu esposa más que a Dios, vas a vivir los planes de tu propia esposa. Y todo esto te va a alejar sí o sí de Dios. No hay ninguna persona que al cumplir los planes de esas personas te acerque a Dios. No, la única cosa que te va a acercar a Dios son sus planes y el tú ir a Él. Hoy tienes que preguntarte: ¿estoy realmente poniendo a Dios por encima de todas las cosas, de todas las personas en mi vida? Y después habla en el versículo 28, ¿verdad? Habla de una torre. ¿Qué toca hacer? ¿Qué es lo primero que una persona tiene que hacer al querer construir una torre? Calcular el costo. No es tomar una decisión emocional: sí, yo quiero, voy a construir esta torre, y al final no terminarla. No sirve de nada. Como discípulos tenemos que calcular el costo. Y hay algo que yo quiero realmente dejarles entender a ustedes, familia, porque muchas veces no entendemos qué es calcular el costo. Muchas veces creemos que calcular el costo es pensar si queremos o no ser discípulos. Eso no es calcular el costo. Calcular el costo es que tú ya sabes que vas a ser discípulo, pero ¿cómo va a lucir tu vida cuando empieces a vivir como discípulo? Muchos creemos que calcular el costo es tienes que escoger si realmente quieres ser discípulo o no. Eso no es lo que está diciendo la Escritura. La Escritura dice: ok, cuando seas discípulo, tienes que empezar a pensar cómo va a cambiar tu vida al ser discípulo. ¿Estás dispuesto a negarte en cada situación? ¿Estás dispuesto inclusive en tu trabajo poner primero a Dios? Eso es calcular el costo. No es si quieres ser discípulo o no. Para Jesús, eso no era una opción, no ser discípulo. Entonces calcular el costo era: ok, quiero ser discípulo, pero ¿cómo va a ser mi vida al vivir como discípulo? ¿Están conmigo, familia? Ese es el punto. Pero no tenemos que pensar mucho, ¿verdad? Piénsalo, pero no te tardes mucho. Porque ¿qué? En el versículo 31 están dos reyes en guerra, ¿verdad? Uno que tiene 10,000 y otro que tiene 20,000. Y tú tienes que preguntarle a la persona: ¿quiénes son esos reyes? Bueno, muchas personas tienen muchas ideas de lo que pueden ser esos dos reyes, pero la realidad es que uno de esos reyes eres tú y el otro es Dios. Y adivina quién es el de 20,000. Dios, amén. ¿Qué quiere decir? Que si tú no eres discípulo, tú estás en guerra con Dios.
Porque tú estás haciendo la voluntad de alguien más que no la de Dios, y estás en guerra directa con Dios. ¿Y qué? ¿Qué dice acá? Si Dios tiene 20,000 y tú tienes 10,000 y te vas a ir en guerra con Él, adivina quién va a ganar. ¿Verdad? Yo no te doy ni un chance, ni un 0.00001% de que vas a ganar. Entonces, si una persona es inteligente y sabe que va a perder, ¿qué tiene que hacer? Pedir condiciones de paz. ¿Verdad? Pero ¿quién es el que pone las condiciones? ¿El que va a ganar o el que va a perder? El que va a ganar. ¿Y cuáles son las condiciones de paz de Dios? Versículo 33. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Dios no quiere la mayoría de las cosas en tu vida. Él quiere todo. Y tú tienes que estar dispuesto a poner tus planes, como lo vimos en la anterior escritura, por debajo de Dios. A tu familia, por debajo de Dios. A ti mismo, por debajo de Dios. Tus cosas, por debajo de Dios. Pregúntate el día de hoy, ¿es esa mi vida? ¿Es esa mi vida? ¿Aún sigo poniendo todo por debajo de Dios o estoy poniendo cualquier cosa por encima de Dios? Obviamente tienes que preguntarle a Pepito cómo se siente, porque para este momento su corazón está como, ¡wow! ¿Qué está pasando acá? Porque nadie me dijo esto. Yo no sé, porque yo me sentí así. Porque yo sabía, me estaban hablando de estas cosas y yo decía, pero ¿quién rayos vive de esta manera? Hasta que vi las personas que estaban al frente mío enseñándome. Esa era la excusa mía. ¿Quién vive de esta manera? Porque yo sé que todas las iglesias a las que he ido no están enseñando a vivir de esta manera. Yo estaba claro. Para mí yo no era religioso en ese sentido. Yo sabía que nadie allá afuera estaba viviendo esta vida. Pero mi pregunta era, si nadie lo está viviendo, entonces cristianismo no es eso que está afuera. No, cristianismo es esto. Pero ¿quién lo estaba viviendo? Solo las personas que están enseñándonos. Hoy tienes que preguntarte, ¿es esta realmente tu vida? ¿Esta realmente tu vida? Bueno, Dios, Jesús no obligó a nadie a hacer nada. Pero si alguien quería ser un discípulo, esta es la vida que tenía que vivir. ¿Están conmigo, familia? Ahora, tienes que animar a la persona, ¿verdad? Tienes que animar porque esto es fuerte para su corazón. Y esto es lo que yo le digo a la persona. Ahora, Pepito, ¿tú quieres realmente ser un discípulo? Sí, sé que va a ser muy difícil y te aseguro que lo va a hacer. Pero esto es realmente vivir como Jesús. Esto realmente ya no es una vida egoísta. Esto es una vida anti-egoísmo, porque tú no eres el centro de tu vida más. Todos tus sufrimientos, la mayoría de tus sufrimientos vienen de qué? De que eres egoísta y orgulloso. Pero al vivir la vida de un discípulo estás decidiendo poner algo más por encima de ti mismo. Y eso se llama amor, amén. Eso se llama amor. Una verdadera vida de amor es una vida de discípulo. Pero, Pepito, yo hoy te tengo la clave entre ser un discípulo feliz y en fuego por Dios, o ser un discípulo triste y amargado todo el tiempo. ¿Cuál es esa? Vamos a ir a Lucas 11. Lucas 11. Vamos a leer lo más importante. ¿Recuerdan cuál es el propósito de un discípulo? En Lucas 11 vimos cuál es el propósito de un discípulo: hacer discípulos, ¿verdad? Es por lo que vivimos. Pero realmente, ¿qué es lo más importante en la vida de un discípulo? Bueno, vamos a leer Lucas 11, versículo 1. La escritura dice: un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos metas en tentación. Acá vemos, ¿tú recuerdas, Pepito, cuando Jesús estaba triste y angustiado, a quién recurría? Al Padre. Vemos en cada ocasión cuando Jesús estaba cansado, ¿qué hacía? Se retiraba a lugares solitarios a orar. Temprano en la mañana, Marcos 1:35, se levantaba, ¿a qué? A orar a Dios. Adivina qué era lo más importante en la vida de Jesús: su relación con Dios. Esto es el determinante si tú realmente vas a ser un discípulo fuerte o uno que no. Un discípulo amargo o un discípulo feliz.
Un discípulo que está dando siempre su mejor, un discípulo que todavía está pensando si hacer lo correcto o no. Es tu relación con Dios. Esa es la clave, ese es el motor, ese es ¿qué? El secreto, tu relación con Dios. Porque muchas personas todavía, habiendo tomado la decisión de ser discípulo, les cuesta, porque no tienen una increíble relación con Dios. Porque no saben qué es profundizar con Dios. Y yo lo he enseñado antes, a ti te pueden enseñar a orar, pero tú mismo tienes que aprender a humillarte a Dios. Jesús se humillaba a Dios, Jesús sabía conectar con ¿quién? Con el Padre. Hoy, yo puedo decir, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Basado en qué? ¿Qué tan feliz? ¿Qué tan alegre? ¿Qué tan en fuego estás por Dios? Porque de ahí nace todo, de nuestra relación con Dios. ¿Están conmigo, familia? Entonces, lo más importante para un discípulo, su relación con Dios. Hoy quiero preguntarte a ti, ¿cómo estuvo tu tiempo con Dios hoy? ¿Cómo estuvo tu tiempo con Dios hoy? Eso va a determinar cómo estás el día de hoy y todos los días de tu vida. Entonces, Pepito, ¿quieres meterle más esfuerzo a tu relación con Dios? Claro que sí. Esa es la decisión que tienes que tomar de esta escritura, ir con toda tu relación con Dios, aprender a ir a Dios. Pero también hay un segundo principio acá, ¿verdad? Dice que Jesús enseñaba a sus discípulos como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Tú has oído el término discipulado? Bueno, hay muchas iglesias que enseñan el discipulado, ¿verdad? Pepito podrá decir, sí, en mi iglesia nos dan clases de discipulado. Eso no es discipulado. Una clase de discipulado no es simplemente donde entras a un lugar para que te enseñan de qué, de la Biblia. No, discipulado, según la Biblia, es cuando la persona que te saca a vivir la Biblia. Te saca a que la vivas, no simplemente enseñarte la Biblia, sino a que la vivas. Por eso yo te voy a enseñar, Pepito, a pescar hombres. Yo te voy a sacar y juntos vamos a compartir nuestra fe. Vamos. Pero no solo te voy a enseñar a tener una relación increíble con Dios, te voy a enseñar qué es tener una relación increíble con Dios por medio de mi relación con Dios. Eso es verdadero discipulado. Discipulado no es ni siquiera lo que estamos haciendo acá. Eso es teoría, la práctica es discipulado realmente. Cuando te enseñan realmente a pescar hombres, cuando te enseñan a tener una increíble relación con Dios. Mi pregunta es, Pepito, ¿estás dispuesto a aprender? Eso es lo que hace un discípulo. Si en una iglesia que estás oyendo están enseñándote de clases de discipulado, déjame decirte que eso es 50% de un discipulado. ¿Qué quiere decir? No es discipulado entonces. Discipulado es cuando te enseñan y te sacan a pescar hombres. Cuando te sacan y te enseñan que negarte a ti mismo y cargar la cruz. Cuando te enseñan a tener una increíble relación con Dios. Por eso, Pepito, ¿cuándo podemos orar juntos? Y es la pregunta que tienes que hacerle a la persona. ¿Cuándo pueden orar juntos? ¿Cuándo pueden salir a compartir su fe juntos? Eso es verdadero discipulado. ¿Están conmigo, familia? Él ya entiende, ok, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a vivir esta vida de discípulo? Primero, teniendo una increíble relación con Dios. Y segundo, aprendiendo de los discípulos. ¿Amén? Y vamos a ir ahora a la última. La última, ¿qué característica de un verdadero discípulo? Puedes mirar a la persona que tienes al lado y decirle que se está entendiendo lo que estamos hablando. ¿Amén? Puedes hacer el favor a la persona. ¿Amén? En Juan 13, vamos a leer desde el versículo 34 al 35. Y vamos a ver la última característica de un discípulo. ¿Están conmigo, familia? ¿Están animados el día de hoy? ¿Quién está animado a vivir como un verdadero discípulo de Jesús? Amén. Porque así es como vivió Jesús, así es como nos enseña que tenemos que vivir. En Juan 13, versículo 34 al 35, la Biblia dice así: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Ese fue uno de los pocos nuevos mandamientos que Jesús añadió, ¿verdad? ¿Y ese es cuál? Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Pepito, pero tenemos que entender bien este principio, este mandamiento. ¿Con quién estaba hablando Jesús acá? ¿Estaba hablando con todo el mundo? No, estaba hablando con sus discípulos, ¿verdad? Pero ellos tenían que amarse. ¿A quién tenían que amar como Jesús? Bueno, sabemos que ahí él estaba con solo sus discípulos, ¿verdad? Entonces les dijo:
un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Esto no era un mandamiento que era de los discípulos hacia el resto del mundo. Era un mandamiento de los discípulos hacia los discípulos. ¿Cómo sé esto? Bueno, primero, porque el versículo 35 dice: de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Cómo tú reconocerías que personas son discípulos? Porque se están amando entre ellos. Porque te vas a dar cuenta que ellos no tienen ni familia en común, ni sangre en común, ni muchas cosas en común, pero al final se aman como familia. ¿Por qué? Tienen que ser discípulos de Jesús. Por el amor nos reconocerán. Entonces, si nos visitas el día de hoy y tú no ves amor entre nosotros, sabes que no somos discípulos. Es la realidad. Si tú entras acá y no ves amor, no somos discípulos, porque lo que nos va a diferenciar entre los demás es el verdadero amor. ¿Están conmigo, familia? Por eso es que me indignó en esta mañana, cuando todos estamos, ¿qué? Esperando recibir, no estábamos dando a nuestros hermanos acá. Eso no es un discípulo es que está dispuesto a amar como Jesús. Estoy seguro que Jesús, si estuviera acá escuchando, me estaría: vamos, Juan Carlos, tú puedes, predica. Sí, porque le está animando a las personas. ¿Pero por qué? Porque nos amamos como Jesús. ¿Quién fue el fan número 1 de los discípulos? Jesús. Lo creyó en ellos, inclusive cuando la amarraban una y otra vez. Eso es verdadero amor. Y así es que tenemos que amarnos los unos a los otros. ¿Están conmigo, familia? Ahora, porque también sé que era de discípulos para discípulos. Porque Jesús amó a todos, igual que los discípulos. No. ¿A quién lavó los pies Jesús? A sus discípulos, ¿verdad? ¿Con quién se hizo familia? Con los discípulos. Esto no es un mandamiento de nosotros para el resto del mundo, sino de nosotros para nosotros. Y así todos sabrán que somos discípulos. ¿Están conmigo, familia? ¿Cómo llevamos a cabo este mandamiento? Bueno, la única forma de volverse familia, no hay atajo para esto, es pasando mucho tiempo juntos, ¿verdad? Yo viendo los errores de mi hermano y perdonándolo. Yo viendo las cosas que ha hecho bien y felicitándolo. Es pasando tiempo juntos. Por eso el reto de esta escritura es estar presente en la congregación. Amén. Una persona que está, que no está, que viene una vez, otra no está amando con Jesús. Por eso hay personas yendo desde lo más alto norte de Lima y lo más bajo sur de Lima. ¿Por qué? Porque estamos amando como Jesús. ¿Está conmigo, familia? Las iglesias seculares no entenderán. Pero si tienes una iglesia al lado de tu casa, ¿por qué te estás viniendo por acá? Porque no entienden que es amar como Jesús. Hay personas que están buscando iglesias más cerca a su casa que iglesias más cerca a la Biblia. Y ese es el problema. No saben amar como Jesús. Pero Jesús amó a sus discípulos como familia. Por eso es que estamos siempre presentes. Acá están conmigo, familia. Pepito, ¿estás dispuesto a estar presente ahí? No simplemente para atender una reunión. Si tú vienes acá simplemente porque es una reunión, no estás entendiendo el principio. No es simplemente sentarte y calentar tu puesto. No sirve de nada. Necesitamos que todos de nosotros, cuando estemos acá, empecemos a amar como Jesús. Empecemos a dar. ¿Están conmigo, familia? ¿Estás dispuesto a hacer esto, Pepito? Obvio. Yo puedo ver el amor entre ustedes y lo quiero hacer también. Increíble, Pepito. Vamos a empezar desde el día de hoy. Amén. Por eso, en el break no te quedes solo en tu silla esperando que alguien te hable. Ve y háblale a alguien. Conoce a alguien. Es tiempo de empezar a amar como Jesús. ¿Están conmigo, familia? ¿Alguna pregunta, Pepito? ¿No? ¿Estás animado? Sí. Ok, vamos a Mateo 28. Mateo 28, versículo del 18 al 20. De pronto te acordarás de esta escritura, Pepito. Mateo 28, versículo 18 al 20 dice así: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Amén. Esta fue la escritura con que empezamos, pero no terminamos como empezamos, ¿verdad? Porque ahora ya sabemos que es un verdadero discípulo. ¿Me puedes decir todas las características de un discípulo, Pepito? Primero, pone a Dios sobre todas las cosas. Su relación con Dios es lo más importante. ¿Y qué? Por eso es que
se niega a sí mismo, carga su cruz cada día y lo sigue, ¿verdad? Por eso es que ama como Jesús. ¿Pero con qué propósito? Salvar almas, hacer discípulos. Exacto. Un discípulo ama como Jesús. Un discípulo que tiene el propósito de Jesús. Un discípulo ama al Padre como lo hizo Jesús y vive de esta manera. ¿Tienes alguna pregunta, Pepito? ¿Quedó claro qué? Mi pregunta es, Pepito, mi pregunta es para ti el día de hoy. ¿Estás viviendo como un verdadero discípulo? ¿Estás viviendo como un verdadero discípulo? Estoy haciendo algunas cosas, ¿ok? No, estás viviendo como un verdadero discípulo. Esas son las enseñanzas que Jesús habla, que es un verdadero discípulo. No estoy viviendo como un discípulo, ¿ok? Entonces, ¿realmente puedes llamarte cristiano? No. ¿Realmente eres salvo? ¿Realmente puedes decir con plena seguridad que vas a ver a Dios al final de tu vida? No. Y tal vez, Pepito, entraste acá pensando que eras un cristiano y que eras salvo. ¿Pero con base a qué? Hoy estás viendo las escrituras de lo que realmente es un discípulo. ¿Cómo te sientes? Tienes que preguntarle cómo se siente, ¿verdad? Porque yo recuerdo cuando me hicieron esas preguntas y yo estaba diciendo no a regañadientes, como, no puedo creer esto, pero es la verdad, era obvio. Yo me llené de ¿qué? De enojo, porque nadie me había dicho esto, porque nadie me había llamado a esto. Esto no es un secreto, está ahí en la Biblia, pero muchas veces nos hemos acostumbrado a vivir el cristianismo del mundo, pero no el cristianismo bíblico. Mi pregunta es, ¿quieres ser un discípulo? Porque estas pueden ser o las mejores noticias de tu vida o las peores. Porque si no quieres vivir como un discípulo, pueden ser las peores noticias de tu vida. Porque no eres un cristiano, no eres salvo. Pero si quieres realmente ser un discípulo, realmente vamos a enseñarte a vivir como un discípulo. Es lo que quieres hacer el día de hoy. Increíble. Entonces, ¿cuándo podemos orar juntos? ¿Cuándo podemos salir a compartir nuestra fe juntos? ¿Verdad? Te enseño a pescar hombres. ¿Cuándo podemos hacer el próximo estudio? Lo más pronto posible. Increíble, agendémoslo. Después les tienes que preguntar si tiene alguna pregunta y todo esto, pero chequea su corazón, ¿verdad? Porque este estudio es bastante confrontante, pero realmente es bastante, ¿qué? También revelador. Entonces, después de eso, tienes que animar a Pepito. Pepito, vas a empezar a vivir la vida de Jesús. Vas a empezar a vivir como un verdadero discípulo. ¿Estás animado o no? Y que después de animarlo esto, ¿a qué? A que dejes tu egoísmo y empieces a vivir como Jesús. Simplemente cierran con una oración y que para Dios sea toda la gloria. ¿Amén?